1:54, gracias por continuar con nuestra edición de la tarde. Bueno, de cada 10 costarricenses, solo 3 cuentan con un ahorro o bienes para mantenerse durante su retiro. Los 7 restantes no cuentan con un apoyo económico para enfrentar la tercera edad. Este es un dato preocupante que surge de una encuesta realizada por la Asociación Bancaria Costarricense, que se dio a conocer precisamente hoy, la encuesta de bancarización, finanzas y ahorro en Costa Rica. Según esta encuesta, el 70% de los consultados reveló que no tiene recursos propios que funcionen como pensión en el futuro, algo que debe preocupar mucho a esta población. Este último porcentaje incluye solo a los costarricenses con un ahorro voluntario y que es ajeno a la cotización obligatoria con algún régimen como la Caja del Seguro Social, Poder Judicial o con cargo al presupuesto nacional. Bueno, precisamente para ahondar un poco más en este tema que nos debe interesar a todos, no solo a gente que se va a retirar, sino también a población joven. Nos acompaña acá en el set don José Manuel Arias, que es vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, para hablar de un tema que preocupa, la falta de ahorros entre los ticos, sobre todo aquellos que están pensando ya en ir retirándose. Mucho gusto, don José Manuel, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, a propósito de esta encuesta, un dato que a mí me llama la atención, me imagino que a usted también: 7 de cada 10 encuestados no tiene ahorros, ni bienes para mantenerse cuando se pensionen. La pregunta es, si en los próximos 10, 20 años, por ejemplo, nuestra población mayor va a crecer montones, como nunca, ¿qué va a pasar con esta población si ahora no tomó medidas en su momento, mucho menos ahora, donde ya tenga una edad difícil para ahorrar? Sí, sin duda este es un tema tan complicado como importante. Es muy bajo el porcentaje de personas costarricenses que de alguna manera se ha preparado para el retiro, lo cual haría o que la persona tenga que vivir en ciertas dificultades económicas una vez que se retire, o que se ponga o que siga trabajando luego de la edad de pensión. La encuesta que hizo la Asociación Bancaria Costarricense lo que nos dice es que solamente el 30% de las personas tiene un ahorro o unas propiedades o algo que le pueda generar ingresos una vez se pensione, lo cual resulta muy poco. Bueno, a propósito de estos números, vamos a ver precisamente, tenemos unos datos acá. Por ejemplo, solo un 3.7% cotiza para un régimen voluntario de pensiones. Quiere decir que nadie está cotizando para estos regímenes voluntarios. Es decir, solo tenemos el régimen de la caja, que es un 60% que da, ¿no? Muy bajo, pero solo un 3% para los regímenes voluntarios de pensiones. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿No hay recurso para una pensión complementaria? ¿O es que la gente, estoy joven, no necesito todavía, después será? Las dos cosas. No todas las personas tienen un ingreso tal que les permita destinar una parte para el futuro. Y luego existe poca conciencia de la necesidad de pensionarse, de tener ahorros complementarios para la pensión. En efecto, el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social lo que nos permite esperar es un 60% del ahorro promedio de los últimos 20 años, y eso es un detalle importante, porque no estamos hablando de un 60% del ahorro final, del salario final, sino un 60% del salario promedio de los últimos 20 años, que más o menos es un 80% del salario final. Entonces, cuando multiplicamos un 60% por el 80%, nos da que la pensión promedio que puede esperar la persona es como un 48% o un 50% del salario final. A eso tenemos que agregarle la pensión del régimen obligatorio complementario, del famoso ROP. De ese ROP se podría esperar entre un 15 y un 19% como segunda pensión, de manera que tendríamos cerca de un 50 más un 19, nos está dando como un 69%. ¿Cómo cotizar para otro régimen si el bolsillo a veces no aguanta? O sea, si no nos alcanza. Es decir, a mí me encantaría tener otra pensión complementaria, ¿verdad? Pero ¿cómo hago si no alcanza? Sí, hay que hacer un sacrificio, sin duda. Lo primero que motiva ese sacrificio es la conciencia de la necesidad de ahorrar para el futuro, para no pasarla muy mal
en la edad de retiro. Es necesario, y cuanto antes empiece la persona a ahorrar para el retiro, menos pesada es la carga de ese ahorro. Si la persona empieza a ahorrar cuando está empezando a trabajar con un porcentaje menor, que podría ser un 1, un 2% de su ingreso ahorrado toda la vida, puede acumular un fondo importante. Cuando hay una edad, digamos, clave para empezar a ahorrar. El momento de empezar a trabajar. Esa es la edad clave para empezar a ahorrar para el retiro. Y si lo empezamos a hacer cuando empezamos a trabajar, se nos va a convertir un hábito y es como si ganáramos un poquito menos siempre. Entonces nuestro presupuesto de gastos estará ya adaptado a ese ahorro que estamos haciendo. Conforme nos esperemos para empezar a ahorrar después, el ahorro va a requerir un mayor sacrificio. En este momento, si alguna persona nos está escuchando, nos está viendo y quisiera, por ejemplo, buscar una pensión complementaria, ¿a dónde buscarla? ¿Cuáles son por ejemplo, los trámites? ¿Es complicado? ¿Es rápido? ¿Cómo es? ¿Hay facilidades para las personas? Sí, hay facilidades. Lo mejor es que la persona contacte a una operadora de pensiones. En este momento en Costa Rica tenemos 6 y hay 5 que ofrecen el servicio de contactar a las personas interesadas. Es importante que el trabajador llame a la operadora de pensiones de su confianza para que le diga que está interesado y que a su vez le haga los cálculos necesarios para que empiece a ahorrar lo que se requiere para conseguir la meta una vez que se pensione. Eso es importante. Hay un porcentaje digamos, de salario, del ingreso, que se dedicaría a ese ahorro. ¿Cuál es ese porcentaje? Ese porcentaje, una persona que empieza a ahorrar, cuando empieza a trabajar, digamos, a los 23 años, posiblemente con que ahorre un 1% va a salir bien. Pero una persona que empieza a ahorrar cuando ya tiene 40 o 45 años, posiblemente va a tener que ahorrar un 5 o más, un 5% o más para lograr una tercera pensión en el momento de su retiro. O sea, el esfuerzo sería mayor, entonces. El esfuerzo es mayor. Pero no importa, se puede hacer, si no se hizo, de ahí sí. Sí, ahí lo que es importante es que la operadora de pensiones, que el trabajador contacte, le haga los cálculos para que le diga cuánto es lo que debería ahorrar para tener una situación ideal, o para que le diga con el ahorro que puede hacer, qué es lo que puede esperar conseguir. Ahora, ¿se ha fallado de alguna forma, digamos que quitemos la culpa, por decirle de alguna forma, si yo no ahorro? Pero, por ejemplo, viendo otras cosas, ¿se ha fallado quizás por parte de las organizaciones que tienen que ver con esto, en incentivar más eso, en vender más la idea de que es importante que usted ahorre, es importante que usted guarde parte de su dinero, es importante que usted piense a futuro, aunque usted esté joven? El tema del ahorro siempre es complicado, porque la persona tiene que dejar de gastar hoy para poder gastar en una época que es un tanto incierta, porque el futuro tiene bastantes riesgos. Pero sin duda sí se ha podido hacer más de la toma de conciencia que hasta el momento se ha trabajado con el personal o con el pueblo costarricense. Entonces, don José Manuel, la clave es: empecemos a ahorrar. Empecemos a ahorrar cuanto antes. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que quiera agregar usted sobre este tema? Que se nos está escapando, cualquier cosa pueden contactar a la Asociación Bancaria Costarricense o a su entidad financiera de confianza, sea una operadora de pensiones o sea un banco, para que les asesoren al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias entonces a don José Manuel Arias, vocero de ABC. Continuamos con Alejandra Araya.